también puede estar corrigiendo a alguno que está caminando chuequito y quiere corregirlo. Vamos a esperar que el Señor nos hable, amén. Vamos a invitar al portador de la palabra que va a estar llevando en esta hora nuestro hermano evangelista Israel Sánchez con nosotros. Y nuestro hermano pasa, que nos marcado por el Señor, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Sí, podemos ponernos un momento sobre nuestro pie, los que podemos, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos hemos venido dispuestos para escuchar la voz del Señor? Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo también vine dispuesto. El simple hecho que uno sea predicador, el portador de la palabra, no está excluido de que la voz de Dios no le llegue o no le toque a uno. Amén. Hable conmigo, Iglesia de Jesucristo, en el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 31. Le repito, el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 31. Dios anoche, alabado sea el nombre de Jesucristo. Comparta la palabra del Señor con su... Por alguna razón no pudo traer la palabra, quizás no la tiene, quizás se olvidó, de tanto era el apuro, ese amor de venir a la iglesia, que se olvidó la Biblia. A su nombre. Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos de la casa del Señor, guerreros para salvación. Amén. ¿Cuántos somos guerreros? Amén. Dios desea guerreros. Y leemos la palabra de Dios, Iglesia de Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Vamos a leerlo de nuevo porque es un solo verso que vamos a meditar. Amén. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Cierre conmigo sus ojos y ore en esta preciosa noche. Soberano Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. En esta hora tu palabra va a ser expuesta y va a ser predicada. Usa mis labios como un canal de bendición, Señor amado. Padre, háblanos conforme tu Espíritu Santo desea hablarnos en esta noche maravillosa, Señor. Padre, aquí está tu pueblo. Se ha dado cita, Padre, a escuchar tu voz en esta noche. Padre, venimos cansados, atribulados, acongojados, venimos con tantas cosas encima, pero en esta hora nos olvidamos de todo eso y nos depositamos en tu presencia, Señor. Habla, exhorta, edifica, consuela, sana, liberta, haz lo que tengas que hacer por tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, Señor, porque sabemos que tu palabra no es cualquier cosa, Señor, es potencia de tu presencia, Señor. Atamos los poderes de la tiniebla, Padre, toda obra del diablo, todo espíritu del diablo, toda hueste de maldad, toda obra contraria en esto es acá, echada fuera los abismos por tu palabra. Declaramos liberación por tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte su aplauso para el Señor. Amén. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Ocupe su lugar, amado hermano. Amén. Vamos a meditar la palabra del Señor con el tema Dios es todo. Amén. Dígale a su hermano que tiene al lado: Dios es todo. Amén. Ese va a ser el tema que el Señor nos trae en esta preciosa noche. Amén. El proverbista, inspirado por el Espíritu, Iglesia del Señor, toma una figura, toma al caballo dispuesto para alistarse para una carrera, para una batalla. Pero el proverbista, por el Espíritu Santo, da también a conocer que de Jehová es la victoria. Iglesia del Señor, sabemos, iglesia, que la palabra nos habla de esta manera y nosotros la podemos aplicar para nuestra vida cotidiana, personal, matrimonial, ministerial. En diferentes áreas se aplica la palabra del Señor. Amén. Es importante recalcar que puede alistarse para muchas cosas. Podemos alistarnos para irnos de viaje, pero si Dios no dice nada, si Dios no nos dice que vayamos a emprender un negocio, en vano es nosotros que vayamos a invertir. Recuerde que el apóstol Santiago dice que mucha gente dice de esta manera: mañana iremos y traficaremos y negociaremos en tal ciudad. Pero en lugar de decir si es la voluntad de Dios. De igual manera el proverbista, Iglesia de Cristo, nos habla que uno hace muchas cosas, dispone, planifica o quiere hacer, pero el Señor, por la palabra, en primera fila o en hincapié adelante, que Jehová es el que da la victoria de todas las
la palabra vemos muchos ejemplos. Quiero tocar el ejemplo de cuando Abraham, el profeta, aleluya, le toca ir a la batalla para ir a rescatar a su sobrino Lot, que fue secuestrado por los reyes de las tierras de aquel entonces. Pero si usted ha leído esa escritura, dice la Biblia que Abraham va con todos los siervos de su casa, contra guerreros, contra soldados. Y da la casualidad, para ellos pensaban una casualidad, y Dios mueve al profeta para pelear, para un encuentro de guerra sangriento. Cuando Jehová el Señor le da la victoria a Abraham, sucede que por el camino aparece el sumo sacerdote o el rey de Salem, llamado Melquisedec, y él le da una palabra que le dice al profeta Abraham: sea bendito el Dios de Abraham, el Dios omnipotente, el cual entregó a tus enemigos en tus manos. Quiere decir que Abraham no hizo nada. Por eso le estoy topando el tema, que Abraham fue con pocos siervos de su casa, contra soldados, contra guerreros, contra hombres sanguinarios, malos, perversos. Y Jehová, por medio del rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, le suelta la palabra y le dice: bendito sea Jehová que entregó a tus enemigos en tus manos. La palabra es clave. El Señor está declarando al profeta: no fue por tu especialidad, no fue porque eres valiente, porque eres diestro en la guerra, en la batalla. Es más, eran hombres inexpertos. Rápidamente se dispusieron para la batalla, pero era Dios en el asunto para que Él tomara venganza de los enemigos de su casa, a su nombre. Por eso, iglesia de Jesucristo, en la palabra del Señor vamos a encontrar muchos ejemplos en la cual Dios nos deja ver que no es de nosotros la guerra, como dice el profeta Zacarías. Esto no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Iglesia del Señor, varios ejemplos en la Biblia. El muy quizás recordado para nosotros, el jovencito David contra el gigante Goliat. Siempre Dios resalta la fe, la valentía, y más que todo cuando Dios tiene un propósito. Es por eso, iglesia de Cristo, que le tomé como meditación de la palabra del Señor para esta noche este versículo. Un animal se alista para una carrera, para la batalla. Ahora imagínense que si un animal se alista para la batalla, se alista para un encuentro y Dios le da la victoria a un simple animal, ahora cuánto más a los hijos de Dios, a la novia del Cordero. Cuánto más nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos promesa, que tenemos el corazón renovado por el Espíritu Santo. Amén o no amén. Hay otra historia en la Biblia, iglesia de Cristo, de un hombre valiente llamado a la guerra, a la batalla. Se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6, Gedeón. Dice la escritura que Dios lo llama a este hombre llamado Gedeón, y él estaba en su casa escondiendo los granos de cebada que los amalecitas estaban robando. Él estaba cuidando, él estaba protegiendo la poca alimentación que había en el pueblo de Israel para ese tiempo. Y Dios decide llamarlo a Gedeón, a un guerrero, pero él no sabía. Oiga, nadie sabe, iglesia de Cristo, lo que uno es en la mano de Dios hasta el momento en que Dios te llama al ministerio. O me va a decir que usted sabe, o yo supe lo que yo estoy haciendo ahora. Nadie sabe. Uno viene del anonimato, de la nada, y uno tiene que disponerse para que Dios comience a trabajar con nosotros. ¿Cómo se dispuso Gedeón? Cuando Gedeón escucha la voz del ángel de Dios y le dice: varón esforzado y valiente, no temas, que Jehová está contigo, y tú salvarás a Israel con esta tu fuerza. Usted conoce la historia, que luego más adelante que Dios comienza a tratar con Gedeón. Gedeón pide confirmación de lo que Dios le está mandando a hacer. Usted conoce la historia. Gedeón le dice: Señor, si tú me estás llamando a salvar a Israel, te pido esta señal, que llueva acá y el vellón esté mojado, que acá esté seco y el vellón esté mojado. Él pide confirmación de la obra, de la misión a la cual Dios lo estaba mandando hacer para el pueblo de Israel, a su nombre. Luego más adelante dice el Señor que le hace un desafío a todos los sirvientes, a todos los hombres del pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia, iglesia de Cristo? Dice que había como más de 30,000 soldados, 30,000 guerreros en el pueblo. Pero Jehová el Señor, que conoce todas las cosas, y es más, grábese esto, conoce la profundidad del corazón. Le dice: son muchos los hombres que van a la guerra, son muchos, porque si yo los mando a ustedes con esos hombres, ustedes van a decir: por mi espada hemos vencido.
corazón y Él sabe lo que vamos a pensar. Uno puede decir, no, yo amo a Dios, así Dios me dé 1.000 millones, seguiré siendo el mismo. Usted y yo podemos decir eso en este momento, que no tenemos ni 50 centavos en la billetera. Pero llegará el momento en que Dios te pueda dar. Pero si uno no está capacitado, la bendición que uno cree que es bendición, viene a ser maldición para uno. Por eso que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de su jefe en batalla, Gedeón: son muchos los guerreros, van a hacer un desafío, tienen que ir al río y mándales que beban el agua como lame el perro, que todos los hombres laman el agua como lame el perro, y ahí yo veré quién irá. Y de los 30.000, usted conoce la historia, para la guerra, 300 hombres que se humillaron, no les importó que lo miren acuclillado, lamiendo el agua con la lengua como el perro, así como dijo el Señor, no les importó. Quizás, yo me imagino, no dice la Biblia, tiene que haber visto ahí gente que tiene que haberle dicho, y él se está lamiendo como perro. Si yo soy guerrero, yo soy soldado, yo no hago eso. Si me llaman a la guerra, voy tal como soy. Pero los hombres se dispusieron a humillarse sin importarle el que dirán. A muchos de nosotros nos pasa eso. Uy, se me van a reír si salgo a predicar en la calle. Se me van a reír si me ven entregando tratados. Se me van a reír si me ven con la Biblia en la mano. Tengo que a su nombre. Entonces, no es de nosotros la victoria, sino de Jehová. Y esos 300 hombres que el Señor escogió, y no los escogió el Señor al dedo, les puso un reto, un desafío, y los hombres valientes, dispuestos a pagar un precio, se humillaron, y los 300 fueron los que tuvieron la victoria para el pueblo de Israel de parte de Dios. A su nombre. Eran como la arena del mar, dice la Escritura, eran muchos. Por eso es que Dios da una palabra a través del apóstol Pablo, que él dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, en el evangelio, en el reino de los cielos, es diferente. Por eso el Señor pone esta figura en el libro de los Proverbios, que uno puede disponerse a hacer miles de cosas. ¿A cuántos de los que estamos aquí, mi tuyo y yo, hemos hecho proyectos y se nos han hecho agua? A veces es necesario para que uno diga, Señor, ¿será que me equivoqué? Perdóname porque no te consulté. La Biblia dice, encomienda el camino y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero nosotros hacemos al revés. Queremos que Dios conceda las peticiones, pero no le encomendamos lo que hemos decidido pensar al Señor para que Él le dé visto bueno. Si Él mira, si Él considera lo que vamos a hacer para Dios, Él lo considera prudente, lo vamos a tener. Por ejemplo, cuando Jehová el Señor permite que suceda que David quiera hacer casa para Jehová. Usted conoce la historia que Jehová le dice, no me edificarás casa. A tu hijo, el que sale de tu entraña, él me hará mi casa. O sea, uno quiere hacer muchas cosas. Uno desea, planifica, anhela, y no es malo. Pero malo cuando nos encaprichamos y deseamos hacer algo, aún si Dios queda mal. Imagínense si Dios hubiera permitido que David hiciera eso. Ya había una palabra que Dios le había dicho que no. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quién manda hacer tal tarea. El caballo de esta historia o de esta figura de los proverbios se alistaba para la batalla. Pero dice el proverbista, mas Jehová es el que da la victoria a su nombre. ¿A qué nos hemos nosotros alistado? Usted ve en Iglesia de Cristo, mucha gente se alista en el ministerio y Dios nos da la victoria en muchas ocasiones porque se alistan en sí mismos. Se alistan con sus pensamientos, se alistan con sus ideales y fracasan. Lo estoy tocando de esta manera para que hoy, en esta hora, se involucre a lo ministerial, la obra que a nosotros nos llamó el Señor de predicar el Evangelio. Por eso, Iglesia del Señor, mucha gente se alista en hacer iglesia y Dios no está en el asunto. Mucha gente se alista en ir a las naciones, prestan plata, venden casa, venden carro y Dios no ha dado ni palabra y el Señor no ha dado ni visto bueno. Y todavía son
son todavía bien conchudos, son rebeldes y le dicen a Dios, quiero tu respaldo. Dios no va a respaldar caprichos, Dios no va a respaldar orgullos, Dios respalda su perfecta voluntad. Por eso es bien clave este versículo de Proverbios. Mas Jehová es el que da la victoria. Queremos nosotros ver victoria en el ministerio que hemos recibido. Usted alístese. ¿Cómo se alista? Orando, ayunando, vigilando, leyendo la Biblia, teniendo comunión con Dios, apartándose del mal, pagando un precio, esforzándose en vivir la vida que agrada al Señor. Una vez que usted se alista, deje el resto a papá, que Dios hará con usted lo que Él cree conveniente. Pero si no nos alistamos, no espere que Jehová el Señor le dé victoria. Queremos que Dios haga la obra, pero no nos alistamos. Recuérdense el mismo libro de los Proverbios 8:17 dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si usted quiere, búsquelo. Si usted quiere victoria en sus proyectos, en sus empresas, en lo que usted haga, cuando predique, cuando entregue un tratado, cuando visite a un enfermo, cuando ore por un endemoniado, quiere ver victoria, comience a fundamentarse en el secreto del Señor. Por eso que muchos ministros son fracasados en el ministerio. Ejemplo, hay gente que a mí me ha dicho, no hermano, la palabra me respalda. Yo sé que Dios respalda en ocasiones a los rebeldes. Dios respalda a gente que va fuera de la voluntad de Dios, pero hay clamores de personas y por eso Dios respalda los clamores de esa persona. Pero Dios no respalda capricho. Yo tendría contentamiento, usted debe de tener contentamiento de que Dios respalde su obediencia y su palabra. Que respalde la palabra nada más y yo esté ministrando y predicando y sirviéndole a Dios en total desobediencia. No se vería bonito, no sentiría mi vida un contentamiento, habría algo desigual. Sería muy precioso que algo de lo que yo estoy haciendo, de la obediencia, Dios diga, mía, que haga lo que hace y yo respaldo mi palabra. Tenemos que alistarnos para que la gloria del Señor se manifieste. Por eso es que es propósito de Dios que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová da la victoria. La comparación del caballo somos nosotros. Un caballo, ¿por qué Dios utiliza un caballo? ¿Por qué Dios no puso un burro? No puso un caballo. ¿Sabe por qué? Porque el caballo es un animal dotado, capacitado para una carrera, para una batalla. Los burros no van a una batalla. ¿Usted ha visto un burro en batalla? Nunca ha visto un burro en batalla. Un burro, una mula, usted nunca lo ha visto en batalla. ¿Sabe por qué? Porque es torpe, es un animal solamente para fuerza, para trabajo rústico. ¿Amén o no amén? Dios sabe poner las figuras en la palabra, o por decir los versículos y la palabra precisa. Dios nos muestra el caballo porque es el animal preciso en esta historia, en este estudio de la palabra. El caballo es un animal que va con ímpetu a donde el jinete que lo monta va dispuesto. En este caso usted es el caballo y el jinete es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo a nosotros no nos dirige, en vano usted va a hacer cualquier cosa. En vano yo voy a hacer cualquier cosa porque es pagar el precio. En vano es gastar dinero. En vano es ayunar en vano. ¿Por qué le digo ayunar en vano? Porque hay mucha gente que hasta se mete hasta ayuno sin yo mandarlo a ayunar. Ay, hermanos, si la Biblia dice que el Señor manda a ayunar, sí. Pero la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Iglesia de Cristo, yo meditaba delante en este mismo verso y yo decía, Señor, ¿por qué tú nos ilustras con el caballo? ¿Por qué tú nos ilustras un animal? Un animal que va corriendo y no se detiene ante nada. Así mismo somos nosotros, Iglesia de Cristo. A veces nosotros nos empeñamos en algo, nos encaprichamos en algo y de ahí nadie nos saca, a no ser que Dios trate con nosotros. Usted y yo no podemos hacer nada, emprender negocios, emprender proyectos, si Dios no está en el asunto. Usted ha visto muchas congregaciones, muchos ministerios que empiezan, que yo le llamo ministerios espumas de mar. Aparece medio mundo, lo conoce en 2 días, en 2 años, y luego se fumaron.
Lea el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 39 en adelante de su casa. Dice la Escritura que los fariseos interrogan a Pedro y a Juan por causa de la predicación del Evangelio. Y el Señor pone el sentir en un hombre doctor de la ley llamado Gamaliel. Y Gamaliel, que era entendido de la palabra, era el mejor o lo mejorcito que tenían los fariseos. Y él comienza a decirle a todos los hombres de ahí: hace muchos días se levantó un tal y mucha gente se unió a él y murió él, todos se desaparecieron. Quiere decir que Dios no estaba en el asunto. Luego dice: apareció el caldeo, y también le dice: y se unió a él mucha gente y murió él y todos se dispersaron. Dios no estaba en el asunto. Entonces Gamaliel le dice: deja a estos hombres, que si la obra que ellos están empezando es de Dios, no la puede destruir. No sea que ustedes se hayan encontrado peleando contra Dios. O sea, si usted está seguro de que Dios le mandó a hacer algo, no titubee, métase de cabeza en eso y pague el precio. Pero si usted sabe que está emprendiendo un proyecto y sus intereses a Dios, es por gusto. Oiga, yo conozco ministros con intereses económicos que no es bueno, pero siempre y cuando tiene que ser el jefe principal, Jehová Dios. Si él no es el jefe principal, usted está fracasado en todas las áreas. Va a quedar endeudado, le van a robar y va a robar a Dios. Si usted no considera como suprema autoridad el visto bueno de Jehová, puede ser bonito el nombre que usted le ponga al negocio, puede ser bonito el nombre que le ponga a su ministerio. Hay gente que a mí me han dicho: hermano, es que más llama la atención que yo le ponga al ministerio evangelístico fuego de Dios, fuego de aquí, fuego por allá. Pensamos que el nombre llama la atención. ¿Usted cree eso? Lo que llama la atención es la obediencia. ¿Quién llamaba la atención? O por decir, ¿cómo llamaba la atención Juan el Bautista con una ropa fea, de piel de camello y un cinto de linaje sacerdotal, siendo descendiente de los sacerdotes? Y un profeta predicaba de esa manera, pero al hombre venía la gente distinguida. Al hombre se le acercaban los sacerdotes, los profetas, se le acercaban los escribas, los fariseos del templo, los soldados del imperio romano, se le acercaba toda clase de gente. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en el propósito de Dios. ¿Sí me van a entender? Por eso que a veces nosotros decimos: ¿y por qué la iglesia está vacía? ¿Y por qué Dios no me respalda? Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer autoanálisis de conciencia para ver por qué causa me están sucediendo malas cosas, por qué motivo, por qué razón yo tengo derrota en tal proyecto, por qué me estafan, por qué por qué el otro. Tenemos que nosotros visualizar por qué. Mire la Biblia, cuando el pueblo de Israel, dice en el libro de Jueces, antes de que Jehová comienza a llamar a los jueces, dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y adoraban a los ídolos de las tierras. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jehová le entregaba en manos de ladrones y en manos de destruidores, hasta que ellos se volvían a Dios y Dios los amparaba. Ese es la clave secreta para nosotros. Estamos pecando, estamos fallándole a Dios, estamos ofendiendo su palabra. Volvámonos a Jehová y Él enviará bendición y Él reprenderá al devorador de nuestra vida. A su nombre gloria. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Dios es todo, iglesia de Cristo. No emprenda nada si Jehová no le da un rema. Sabemos lo que es un rema. Es el griego de la palabra de Dios revelada. Hay gente que dice: no, yo voy a emprender tal proyecto, porque la Biblia dice que Jehová bendecirá la obra de tu mano. Sí, pero si usted es obediente y si usted es un ladrón que le encanta aumentar los precios de las cosas, se guarda y se come los bienes y las ofrendas y la da cuando le da la gana a su nombre, ¿cómo Dios le va a bendecir? Y aún el profeta Malaquías dice que Jehová maldecirá vuestras bendiciones. ¿Qué significa eso?
que Dios va a maldecir las bendiciones que nosotros hemos forjado. Porque las bendiciones de Jehová, Él las guarda y Él mismo las cubre. Por eso tenemos que entender esta meditación de la palabra. Dios es todo, sin Dios no somos nada. Hombres de la Biblia vieron victoria. Hombres de la palabra vieron victoria en todo, en todo. Por ejemplo, Jacob fue prosperado en lo económico. Su tío, ese era más ladrón que el diablo, y siempre lo estafaba, siempre le robaba. ¿Y qué dice la palabra? Que Jehová miró la aflicción de Jacob y Dios lo bendijo. Y cuando él salió, dice que a los 21 años de estar ahí, Dios lo saca bendecido y lo saca rico en ganado, en ovejas, en cabra, en oro y en plata. ¿Y él de dónde vino? Él vino de Canaán. Vino huyendo sin nada. Pero ¿cuál fue la clave de ese hombre? En el trayecto del desierto, sin nada que tener encima, él comenzó a comprometer al Dios que lo había llamado desde el vientre de su madre. ¿Usted sabe cuál fue la clave y la palabra que él soltó? Él dijo: si tú me dieres comida para comer y vestido para vestir y me liberares en el camino que voy, de todo lo que me dieres, el diezmo separaré para ti. Oiga, a veces se hace duro separar $100, $1,000 que ganamos. Se hace duro. Reciba profecías, está usted recibiendo palabras. Por eso que entra el dinero y así mismo se va. Yo sé que hay que pagar deuda. Yo sé que hay que pagar lo que nosotros tenemos pendiente de deudas y toda cuestión. Pero cuando los caminos de Dios son agradables, Jehová proveerá. Jehová, aunque te dé medido a ti y a mí, no nos va a faltar nada. Tenemos que tener ahí. Porque la Biblia dice que Jehová ha hecho un proyecto y un plan y una promesa con su casa, con su pueblo. Que dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué a veces padecemos necesidad? Porque a veces somos mendigos espirituales en ocasiones también. Este pasaje de la Escritura, Iglesia del Señor, no solamente quiero lanzarla solamente para el lado de la victoria económica, sino para todas las áreas. Porque a veces tenemos derrota mental, somos fracasados mentalmente. Satanás trabaja en muchos cristianos en la mente. Este es el campo de batalla del diablo. ¿Sabe por qué? Porque no lo ejercitamos con la palabra. El apóstol Pablo nos enseña y nos da una armadura de parte de Dios. Nos explica que el creyente tiene una armadura, pero no la tiene si no la toma y no la busca. Él dice: tomar el yelmo de la salvación, la coraza de la fe, el escudo de la fe, tomar el apresto calzado del evangelio y el espada del Espíritu, que es la palabra. Para que Pablo diga eso, él tiene que haber visto un soldado bien preparado, bien equipado. Un predicador, un pastor decía que él en visión había visto a un soldado bien vestido. Y él decía: Señor, ¿y por qué es esto? Y el Señor le ministraba y le decía: vas a hablarle a mi pueblo sobre cómo usar la armadura que habló mi siervo el apóstol Pablo. Y él comenzó a entender en eso. Y Dios a cada uno de los predicadores, Dios le da como una especie de idea. Y dice que este pastor comenzó a hacerse una historia en su cabeza de cómo Pablo pudo haber escrito Efesios capítulo 6. Recuerden que Pablo, el ministerio de Pablo no es como el ministerio de los apóstoles y predicadores de hoy en día, avión y jet privado. Pablo llegaba a ciudades a veces preso, a veces maltrecho, golpeado y sin todo real encima, y sin propaganda que Pablo se iba a presentar. Pablo llegaba a veces golpeado, con fiebre y con gripe, y con los demonios atormentándole. Pero cuando Pablo tomaba el dominio de un lugar, ese lugar temblaba, porque Dios estaba con ese hombre. Esa es la diferencia de muchos ministerios que los siguen Raimundo y todo el mundo, pero Dios está con ellos. A mí no me interesa que muchos me sigan a mí. A mí me interesa que Dios esté conmigo y que lo que yo hable sea de parte de Dios. Y cuando Pablo llegaba a algunos sitios, era sacudido, era removido, y por eso Pablo tenía contratiempo. El diablo cogía
a sus sirvientes, a sus discípulos, ahí cogía y lo hacían meter preso, le hacían que le levanten calumnia, falso testimonio, le cerraban la puerta, no le daban alimentación. Y Pablo, él decía, todo lo tengo por basura. Pero este pastor de esa iglesia de Cristo, que él visualizaba de esta manera como Pablo pudo haber escrito Efesios capítulo 6, verso 6. Él dice que Pablo tiene que haber estado en una cárcel y haber visto a un soldado custodiándolo. Y los soldados del Imperio Romano tenían toda su armadura. Si uno de los soldados fallaba en su vestidura, no servía para el reino. Y cuando Pablo estaba preso, era custodiado, y Pablo comenzaba a ver cómo era su vestimenta, cómo era su armadura, y cada uno tenía un relevo. Y dice, yo me imagino cómo era tan celosa la guardia para un hombre que no tenía una arma empuñada en su mano. Pero era tan celosa la guardia, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo era amenaza para el infierno. Y por eso que el Imperio Romano era el instrumento de Satanás para bajarle la guardia o para frenar el ministerio del apóstol. Y por eso que Pablo miró a los soldados del Imperio Romano cuidándolo, guardándolo, no durmiéndose. Dice que este pastor averiguó en muchos libros, en el internet, cómo era la armadura de un soldado del Imperio Romano, más o menos calculando los siglos y los años de la época que Pablo vivió. Este pastor hizo estudios y dice que la armadura que usaban los soldados de aquí para abajo no le dejaban arrodillarse. Eran para que precisamente ellos permanezcan de pie. Es decir, si estaban cansados, por más que estén cansados, no podían doblarse, no podían. Por eso que Pablo toma la figura de un soldado y él dice, tomad el yelmo de la salvación. Ese yelmo era totalmente forjado y no había ningún tipo de endija, solamente para los ojos, para respirar y para la boca, nada más. El yelmo también era totalmente acorazado para proteger al guerrero que era portador de esa armadura. ¿Sí me está copiando? Por eso que el Señor nos da figuras como en esta ocasión, que toma a un simple caballo diciéndonos que se alista para la batalla, pero Jehová da la victoria. De igual manera el apóstol miró a un soldado y él dijo, esta será la figura que yo tomaré para hablarle al pueblo cristiano, al pueblo gentil, al pueblo romano. Porque si usted se da cuenta, la mayoría de la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, pero algunos vieron en algo. Por ejemplo, el proverbista Salomón, él dice que él miraba, todo lo que miraba, él hacía algo. Él miraba la hormiga y de ahí sacaba un versículo de la Biblia. Él miraba el conejo y de ahí sacaba un versículo. Él miraba los peces del mar y de ahí sacaba un versículo. ¿Por qué? Porque el hombre sabía que sin Dios no se podía hacer nada. Tenemos que entender nosotros, Iglesia de Jesucristo, que lo que usted y yo estamos emprendiendo esté encajonado, esté centrado en la perfecta voluntad de Dios. Es en vano que nos esforcemos si Dios no está en el asunto. ¿Cuánta gente invierte bastante dinero en ministerio y no pasa nada? No estamos diciendo que el dinero no sirve para la obra, sirve. ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el agua? ¿Cómo se paga comprar una batería? ¿Cómo se paga comprar un micrófono si se daña? Sirve el dinero. Pero lo que Dios está diciendo en esta noche es que el dinero no sirve para mover el Espíritu de Dios en la iglesia. Eso es lo que creen hoy en día muchos ministros, que viajan por Raimundo y todo el mundo, hacen de todo, contratan de todo, ponen grandes coliseos a disposición, con grandes auditorios, pero Dios no está en el asunto. Por eso yo le estoy dando el ejemplo del profeta Juan. El auditorio más grande que tenía el profeta era el desierto de Judea. Culebras, escorpiones y todo tipo de animales salvajes que habían en el desierto. Y allá iba la gente sedienta de Dios, con hambre de Dios, para escuchar la palabra. Y la Biblia dice que Juan no era el predicador que caía bonito. Juan era el que exhortaba a la gente. ¿Y por qué será hoy en día que los predicadores que exhortan caen mal? Porque algunos no se apegan a la palabra y hay otros que sí. Sea que agrade el mensaje que los predicadores hablen o no agrade, lo importante es que uno lo hable ese mensaje en el perfecto sentido de la voluntad de Dios.
Dios es toda iglesia de Cristo. Este animal que está siendo objeto de nuestro estudio, el caballo, debe a nosotros alentarnos. ¿Para qué se está alistando usted? Mire, ya se viene la temporada de carnaval. Nadie se quiere mojar para la lluvia, pero llega el carnaval y se moja hasta la lengua. A su nombre, toda la gloria de Jehová. No, hermano, no voy al culto porque me mojo. Y ya lo vas a ver. Carnaval, sábado, domingo, infla la piscina. Aló. Ahí lo ve con la ropa de Eva, con el traje de baño, pero para la ofrenda, 5 centavos. ¿Cuánto gastó en el traje de baño? $20. Si ve, nosotros somos enrevesados y queremos que Dios nos bendiga. Ya se acerca la festividad de esta fecha del mundo y sus placeres. Justo se nos ocurre la playa. Vamos, gastamos el dinero, se lo damos al diablo y la obra de Dios parece necesidad. Y luego estamos, Señor, bendíceme. Tú eres mi rey y yo soy tu hija, tu princesa y tu todo. ¿Y por qué estoy chido? Esa Biblia se fue. ¿Por qué no se va a la playa a entregar tratado? ¿Ah? ¿Por qué no se va a pasaje, a Pozorja, a Progreso, a predicar a Cristo? Dios es todo. Queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros queremos acomodar a Dios a nuestro sistema. Y Dios no es comodín. Usted y yo no podemos acomodar a Dios de la gloria a nuestro capricho y a nuestro antojo. Que el Señor reprenda al diablo y a todos los demonios. Usted y yo no podemos acomodar a Jehová, porque Él no es haz de brillo ni haz de negro. Jehová es soberano y debe de ser obedecido en todo a su nombre. ¿Por qué fallamos hoy en día en lo que emprendemos? ¿Por qué no vemos victoria? ¿Por qué nos alistamos para otra cosa y no esperamos que Dios nos diga, sí, corre, que yo estoy contigo? ¿Qué dijo el profeta Moisés cuando él dijo, Señor, tú me has dicho que tú me has conocido por mi nombre? Y el profeta le dice a Jehová, si he hallado gracia ante tus ojos, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques a mí y a este pueblo. Eso es comprometer a Dios. Eso es decir, Señor, si tú estás conmigo, yo salgo corriendo. Así este pueblo se ponga enojado. Eso es lo que le quiero dar a entender en esta noche, iglesia de Cristo. Si usted no ve parte de su familia, de su casa, venir a Cristo, algo está mal. Alístese bien. Hay promesas de Dios que están por cumplirse, pero no las vemos hechas realidad, porque no nos estamos alistando como debe de ser. Alistémonos en el plan divino. Póngase en el modelo de la Biblia. ¿Cuál es el modelo de la Biblia? Aquí está. Alíñese a esto. Por eso que cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que cuando vaya a haber un rey en el pueblo hebreo, ese rey debe de tener una copia del libro de la ley para que aprenda a tener temor de Dios. Porque hoy en día los cristianos fracasan, porque hoy en día siervos y ministros tienen derrotas espirituales y ministeriales. ¿Por qué? Porque no se apegan a esto. Son ignorantes, son indoctos, son iletrados en esto. Saben teología, saben hermenéutica, tienen título, cartón de licenciatura de la palabra de Dios, pero en la parte del Espíritu Santo son más secos que un palo de mangle. Por eso que no tienen victoria espiritual. Por eso que la Biblia nos enseña grande diferencia de Saúl con David. Saúl no se dispuso a obedecer a Dios y quería retener el reino, y Dios se lo arrebató de las manos y se lo entregó a un hombre que se dispuso sin tener reino. La palabra, si entiende el mensaje de Dios en esta noche, que hay gente que puede tener congregación grande y no se dispone a buscar a Dios, y hay gente que ni siquiera pertenece a la casa de oración y recién se han entregado a Cristo y ya Dios los está mirando para darles un ministerio grande. Con Dios se puede, iglesia de Cristo. Dios es todo. Sin Dios no podemos hacer nada. ¿Estará usted viendo fracaso en su vida espiritual?
Yo sé que sí, a veces muchos de nosotros vemos fracasos en el ministerio. Fracasos grandes que uno debe tomar correctivos. Por ejemplo, en una ocasión, el Señor le dice al apóstol Pedro, cuando hay un naufragio, y los pescadores, estaban Pedro y Juan y los demás apóstoles, estaban naufragando y estaban pescando. Y el Señor se aparece y le dice, ¿qué pasó? Hemos pescado toda la noche, maestro, y no hemos pescado nada. Y el Señor le dice a Pedro, tírala del otro lado. Pero toda la noche hemos pescado. Pedro era totalmente preparado en el área de la pesca. ¿Amén o no amén? Pero se estaba equivocando porque estaba hablando con el que le dio el conocimiento y con el que creó los peces del mar y la tierra. Y cuando el Señor le dice a Pedro, tira del otro lado, ¿cuál es la respuesta del apóstol? Él dice, en tu palabra tiraré la red. Si usted quiere hacer algo, es en la palabra de Dios. Si Dios no le da la palabra, en vano invierte, en vano se mete en deuda con los churqueros y con los colombianos, en vano hace de todo. Pedro no era preparado, Pedro era ignorante, sin letras, sin preparación, pero Pedrito era entendido. Pedrito era hambriento de la presencia de Dios. Y él dijo, es verdad, hemos estado nosotros con nuestra arte, hemos estado pescando con lo que sabemos, pero nunca en la palabra. Porque ya Pedro era llamado al ministerio. Cuando usted no está en los caminos de Dios, usted puede hacer lo que le viene gusto y gana. Pero cuando ya Dios lo llama, por eso usted aceptó a Cristo como Señor. Porque Él lo gobierna, Él lo manda y usted le sirve a Jesucristo. Por eso que el Señor nos da el ejemplo. Pedro era pescador y le iba bien sin ser llamado. Ahora que Dios lo llama, quería hacer lo mismo y se olvidaba que el grande de los grandes le estaba supervisando su trabajo. Copie el mensaje. Que si Dios no supervisa su proyecto, ve, usted puede hacer lo que quiera, va a fracasar, va a salir en contra. Aunque se desvele, aunque coja por aquí, preste por aquí, tape por allá, nunca va a ser prosperado. En cualquier área, económica, espiritual, personal, sentimental, en la que sea. Por eso que la palabra nos habla múltiples ejemplos, para que el hombre entienda que Dios es todo. Por eso que sentir de parte de Dios tomar el primer ejemplo de Abraham. Rápido preparó a todos sus sirvientes, hombres que solamente sabían trasquilar ovejas y degollar animales, nada más. Y se fueron contra soldados, contra guerreros de esos pueblos paganos, que eran servidores de dioses falsos y le servían hasta el mismo diablo. Y ellos tuvieron victoria porque estaba primeramente Dios con un hombre. Y ese hombre se encomendó a Jehová también. Esta es la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien es ministro de una casa de oración, un pastor, un líder, un evangelista, si ese hombre que está al frente de un pueblo no está equivocándose y no involucra a Dios en sus asuntos, en vano es que prediquemos, en vano es que le digamos al pueblo que se sujete, en vano es cualquier cosa que nosotros argumentemos si yo no me apego a la palabra. Varios ejemplos hay en la Biblia. Saúl quería que el pueblo obedezca y él era el desobediente a la 10ª potencia. Samuel le traía palabra y él no obedecía. Por eso que mucha gente en la parte del ministerio ve derrota, no ve victoria, ve fracaso y nunca prospera. Vuelvo y le repito, por eso que Gamaliel le dijo a los judíos y a los ancianos del pueblo, Judas y Teudas hicieron un movimiento. Mucha gente se le reunió, pero murieron y todos se desaparecieron. Pero Pedro y Juan, y hasta ahora el movimiento de Jesucristo sigue a pie. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Muchos ministerios ya vemos. Hoy en día hay denominaciones para regalar, vender y fiar. Hay pentecostales, Jesús solo, nazarenos, bautistas, cuadrangulares, fundamentalistas, hay de todo. La denominación no salva, sino el que yo me apegue a la palabra. ¿Por qué triunfaron los apóstoles? Porque ellos se les metió por el cerebro, se les metió por la médula
médula ósea y por el esqueleto. La palabra que Jesús le dio a cuando estaba ascendiendo a la gloria: quédese en Jerusalén y no se vayan de aquí. Imagínense si Pedro, que era el principal, el pastor, constituido por Cristo para seguir enseñando a los 11, imagínense si Pedro le hubiera dado arrebato y hubiera dicho: ¿qué no vamos a querer en Jerusalén? Vámonos para otro lado, y acá está la bendición. Ni las moscas se convertían. ¿Cuál fue la victoria del apóstol? En su primer mensaje, ¿qué pasó? 5.000 almas vinieron a Cristo. En su segundo mensaje, 3.000 almas vinieron a Cristo. Oiga, quiere decir que cuando uno se apega a la voluntad de Dios, hay fruto abundante. En todo queremos ver nosotros la mano de Dios. Alistémonos en el propósito de Dios. Examine el caballito que está aquí en la figura, en el versículo de la Biblia. Se alistaba para la batalla. En una batalla que usted puede visualizar: flechas, espadas, trampas, huesos, sangre, de todo. Asimismo nosotros en el camino de Dios estamos expuestos a todos los ataques del diablo. Pero si Dios no está en el asunto, cualquier ataque de Satanás nos va a tumbar en el camino. La escritura bien clara, iglesia de Jesucristo: hombres de Dios tuvieron victoria y otros fracasaron. La cuestión es: ¿qué yo quiero tener? ¿Qué usted quiere tener? ¿Victoria o fracaso? O si está viviendo fracaso, desea quedarse así o salir del fracaso. Estamos puestos para bendición, no para maldición. Tenemos que esforzarnos en esto. Yo sé que el camino de Dios es duro. Nadie ha dicho que el camino del Señor es fácil, es suave, liviano. El camino del Señor es fuerte, es para valiente, pero con la bendición y con la oportuna consolación que Dios está con nosotros. Si Dios ayudó a Gedeón, si el Señor Jehová ayudó a Abraham, ayudó a Jacob, ayudó a muchos siervos de Dios, ¿por qué no lo va a hacer con usted? ¿Sabe por qué no lo va a hacer con usted y conmigo? Porque algo estaremos haciendo mal. Decía un pastor amigo mío: Dios nos ayuda a vagos. Ecuatoriana, Dios nos ayuda a vagos. Y es verdad, porque el Señor le dice a Josué: mira que te mande y que te esfuerce y sea valiente. En resumen, un guayaco dice que no sea vago. Y el hombre, ¿por qué? Si usted lee el libro de Josué, yo le invito en su casa que usted considere mucho la vida de este joven llamado Josué. Cuando él entra en el ministerio, en ninguna parte de la historia de este hombre llamado el ministerio, usted va a encontrar que el pueblo lo amenazó de que haya piedra. ¿Por qué a Moisés quisieron amenazarlo de que haya piedra? Usted dirá: pero si él era el varón de Dios. Sí, pero hay propósitos, hay ejemplos. Cuando Josué toma el mando, él se dio cuenta de una falla que cometió el profeta Moisés, siendo el hombre más manso de toda la tierra. Cuando Jehová le dice: háblale a la peña, y el profeta le pega a la peña, porque el profeta, el pastor del pueblo, estaba cabezón de las quejas del pueblo de Israel. Y eso es terrible cuando nosotros, los ministros, los líderes del pueblo del Señor, estamos así con las quejas y las querellas del pueblo y no le entregamos eso al Señor. Y en cierto y en determinado momento uno puede lanzar una palabra que hiere a Dios y lastima al pueblo. Porque la peña que golpea a Moisés es tipo de Cristo. Y Jehová le dice al profeta: háblale a la peña, dándole a entender: solamente proclama la palabra. Y Moisés estaba cabezón. Y Josué y todos los hombres del pueblo de Israel miraron el proceder del profeta, como él le golpeó a la peña. Entonces, cuando Josué toma el mando del pueblo, el pastorado del mando, él dice: si esto le pasó al ungido del Señor, al hombre que hizo tantas señales terribles de parte de Dios, yo no quiero que eso me pase. Tomen los ejemplos de la Biblia, que no le pase como a los hombres que cometieron errores en el ministerio y fracasaron. Sansón fracasó, Judas fracasó, muchos hombres fracasaron, Saúl fracasó. Muchos hombres cometieron errores dentro del ministerio y les tocó pagar caro el desligarse de la perfecta voluntad de Dios. Tomen los ejemplos de la Biblia y no fracasaremos. Nunca vamos nosotros a fracasar si nosotros consideramos la palabra. ¿Por qué usted cree, iglesia de Cristo, que David tuvo victoria? Porque él cuidó de poner por obra los mandamientos de Dios. Mire, cuando
David está ya pronto a morir y su hijo Salomón está para tomar el reinado. David le da últimas palabras a Salomón y él le dice: hijo mío, esfuérzate en buscar a Jehová y observa sus mandamientos, porque si tú lo buscares, Jehová te bendecirá y lo hallarás, pero si tú lo dejas, Jehová te dejará y te desamparará para siempre. Miren las palabras que le habla el rey David. David no le habla como papá, David le habla como pastor del pueblo y como siervo de Dios al próximo pastor del pueblo. Por eso que vemos hoy en día tanto fracaso. Oiga, yo conozco casas de oración varias, muchas, que yo he visto un pastor durante 3 meses y luego aparece otro, y luego otro, y durante el año 5 pastores, y el pueblo rebelde, ladrón, no ofrenda, no diezma, y divisionista, y más perverso que el diablo. Entonces quiere decir que el error no es cambiar el pastor, sino el pueblo es rebelde. Tenemos que cambiar de acá. Dios es todo. Yo he tenido la bendición de estar en varios ministerios predicando. Me han llamado a ministrar la palabra y he visto estas fallas que pensamos que el lujo, la vanidad atrae la presencia de Dios, y así no es. Oiga, a mí me está dejando muy asombrado el estudio que nosotros estamos teniendo en el instituto acerca del tabernáculo, acerca de esa obra preciosa del tabernáculo de reunión en un desierto. Usted ha considerado lo que dice la Biblia: el tabernáculo de reunión en un desierto árido, ardiente. Jehová le place hacer una obra arquitectónica en todo el desierto. Y dice la Biblia que la obra arquitectónica de Jehová, edificada por los siervos del Señor, inspirados por el Espíritu Santo, que tenían oro, tenía plata, el tabernáculo tenía lino fino, era envidia de los enemigos del pueblo de Dios. Quiere decir que usted y yo, cuando tenemos la belleza de Cristo, somos enemigos de nuestro adversario Satanás. Por eso que Satanás se te levanta, por eso que Satanás te pone trampa, cae, tropieza y no sabes qué hacer. Por eso mismo Dios nos da ejemplos en la palabra. El tabernáculo puesto en un desierto, eres tú, soy yo, puesto en esta tierra que es un desierto. Si la iglesia no está en la tierra seguirá siendo un desierto, pero por la iglesia la tierra tiene vida y esperanza todavía. Por la novia del Cordero. A eso nos llamaron nosotros, a eso nos llamó el Señor, a la línea de la palabra. Por eso que el Señor dice en la palabra, el salmista: bienaventurado el varón que ame la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. ¿Cómo meditaremos nosotros? Cuando venimos a la iglesia solamente, cuando hay ayuno, cuando hay vigilia, cuando hay aniversario, o cuando Satanás no tiene el pie en el pescuezo. Ahí cogemos Biblia y te da miedo. Cuando la Biblia dice de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, tenemos la clave aquí, tenemos la llave de la victoria. Yo no creo mentiras del diablo que hablan los profetas, que ellos te sueltan palabras no sé de dónde. Si usted tiene la palabra ya aquí, usted quiere victoria, enderécese primero. Usted quiere tener bendición, humíllese a Dios. Nadie va a ver bendición de Dios si no se humilla a Dios primero. Quiero concluir con lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 24. El Señor toma otra figura, Cristo, y Él dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora el Señor toma otra figura, toma un simple grano de trigo. Eso soy yo, granos de trigo. Ahora póngase a meditar. ¿Para qué sirve un grano de trigo? Antiguamente, en el tiempo de nuestras abuelas, se cogía el molino y se molía el trigo en esa piedra grande. Se sacaba el producto del trigo, servía para hacer pan, tortas, para hacer hasta comida para los nenes. Amén. Ahora imagínense qué es lo que hará Dios con usted si muere a su perfecta voluntad, a la suya. Porque a veces nosotros tenemos una voluntad que se hace inquebrantable y Dios está el que golpea.
golpea y no cedemos a la voluntad de Dios. Y no hacemos como los 24 ancianos, que ellos postraron y arrojaron su corona delante del Cordero, símbolo de arrojar la voluntad a los pies de Cristo. Arroje su corona. ¿Quiere ver voluntad de Dios prosperar en su vida? Es tiempo de hacer lo que estamos meditando en esta noche. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies en esta noche, iglesia del Señor, para darle gracias a Cristo por su palabra. Si le puede dar fuerte aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, iglesia de Cristo, por la palabra que hemos recibido en esta noche. Cierre sus ojos, incline su cabeza en reverencia al Señor. Amén. Soberano Dios, su buen Padre que estás en gloria. Hemos meditado en lo que está escrito, que es tu palabra. Señor, gracias por esta palabra que es como bálsamo para nuestra vida y refrigerio para nuestros huesos, Señor. Padre, tu palabra nunca llega, Padre, por casualidad. Ella llega con propósitos preparados desde el cielo. Padre, en esta noche, Señor, yo te deposito a cada uno de mis amados hermanos, tu iglesia, tu novia, la novia del Cordero, Señor. Comienza, Padre, a trabajar con cada uno de mis hermanos. Si hemos, Padre, equivocado la manera de visualizar tu reino en nuestra vida, te pedimos perdón y misericordia. Padre, perdónanos, Señor, mi Dios, porque hemos, Padre, pensado nosotros y te hemos descuidado a ti. Líbranos de seguir haciendo aquello. Permítenos, Señor amado, fundamentar siempre lo que vayamos a hacer en tu palabra y en tu voluntad. Si tú lo deseas, se hará. Si tú no lo deseas, no se hará. Perdónanos, Espíritu Santo. Padre, te pongo a tu pueblo en tus manos, Señor. Comienza a tratar, comienza a ministrar, comienza a bendecir a cada uno de mis hermanos, tus hijos y tus hijas, Señor. Espíritu Santo, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amayas, amaya, canta, lima, soma, alabacanda, ribas, amaya, Espíritu amanso, sea bendito el nombre del Señor para siempre. Espíritu Santo, abacay, bendito sea el nombre de Dios. Comienza a trabajar, Espíritu Santo, ministra esta vida, Señor, da convicción de tu palabra a los corazones, Señor, que con Dios es todo, sin ti no se puede hacer nada, Señor. Perdona si te hemos desconsiderado, si no te hemos involucrado en nuestros asuntos, a nuestros negocios, a nuestros proyectos, a nuestro matrimonio, a la congregación, a nuestros ministerios, a nuestras vidas. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos dejado aparte y aún así hemos querido ver tu mano a favor de nosotros. Perdónanos, Espíritu Santo. Así no es conforme tu palabra nos enseña. Gracias porque esta noche hemos recibido la revelación de tu palabra. Nos ha dado visión, nos ha dado dirección, directriz para movernos en el propósito eterno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Dejamos a nuestro pastor que está en la iglesia.